Bueno, y empecemos entonces con lo que nos compete ver en el día de hoy. Hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio que corresponde a sistemas de inecuaciones, ¿tá? Y la resolución de ese sistema de inecuaciones, obviamente vamos a hacerlo por un método gráfico, ¿tá? Primero arranqué recordando una serie de conceptos que ustedes tienen que tener bien claros, ¿tá? ¿Qué es un sistema de inecuaciones lineales? Bueno, va a ser un conjunto de desigualdades lineales, o sea, donde las variables van a estar elevadas como mucho a exponente 1, que se van a satisfacer, y de ahí que conformen un sistema, o cumplir para el mismo conjunto de puntos. ¿Tá? Esa es la definición de sistema de inecuaciones. Así que vuelvo a repetir, vamos a llamar sistema de inecuaciones lineales a un conjunto formado por dos o más inecuaciones lineales que se van a satisfacer o cumplir para un mismo conjunto de puntos. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para resolver estos sistemas? En primer lugar, vamos a resolver cada una de las inecuaciones en juego como si las demás no existieran. ¿Tá? La solución de cada inecuación la vamos a visualizar gráficamente porque vamos a optar por un método gráfico y recordar que las distintas inecuaciones que conforman el sistema se van a representar con colores distintos. Todas las inecuaciones se van a bosquejar sobre un mismo par de ejes coordenados y entonces la solución final del sistema va a venir dada por la o las zonas que sean solución de todas las inecuaciones a la vez. ¿Tá? Es decir, por la o las zonas que vean pintados por todos los colores a la vez. Bien. A la solución de ese entonces sistemas de inecuaciones le vamos a llamar recinto de puntos factibles. En otras palabras, ese recinto de puntos factibles no es más que el conjunto de puntos que son solución de todos o de todas las inecuaciones a la vez. Ese recinto, y lo vamos a ir viendo entonces en distintas ocasiones, puede ser abierto, es cuando ese recinto no está totalmente delimitado, o cerrado, que por el contrario es un recinto que tiene límite por todas sus partes. Sería habitualmente una figura poligonal la que conforma el recinto de puntos factibles cerrados. Vamos a irlo discutiendo en los distintos ejemplos que nos vamos a poner. Bueno, y para hoy empezamos con un ejercicio sencillo para discutir. Acá tenemos que resolver en R. R significa el conjunto de todos los reales. Este sistema formado por 4 inecuaciones lineales. ¿Tá? Fíjense en que son inecuaciones lineales porque en cada una de estas expresiones el mayor exponente al que aparecen elevadas las incógnitas o variables es 1. ¿Cómo vamos a resolver ese sistema? Empecé por sacarlo de la letra del ejercicio y le fui dando nombre a cada una de las inecuaciones que conforman el sistema. Generalmente se nombran otorgándoles un número romano, pero no es obligación. Lo nombran como ustedes quieran. Muy bien. Procedemos entonces a tomar la primera inecuación del sistema, la sacamos y la vamos a resolver como si las otras no estuvieran. ¿Cuáles eran entonces los pasos que había que seguir para resolver una inecuación? El primer paso era dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. Dijimos que en realidad no importa de qué lado dejan el 0, pero por un problema de hábito o costumbre solemos dejarlo a la derecha. Así que empezamos por transponer todos los demás términos hacia lo que sería el primer miembro. Así que este 24 que acá suma se va para el otro lado restando. Siguiente paso, vas a tomar la expresión que te quedó en el primer miembro, la vas a sacar del ejercicio y la vas a igualar siempre a 0.
vamos a observar que la expresión que nos queda entonces responde a lo que voy a llamar un modelo lineal. ¿Tá? Un modelo lineal que está particularmente escrito en su forma implícita, es decir, un término en la primera variable, un término en la segunda, un término independiente y del otro lado un cero. Sabemos que la representación gráfica de este modelo lineal es una recta y vamos rumbo a intentar bosquejar esa recta. Pero para dibujar la recta conviene que este modelo lineal en realidad se encuentre escrito en su forma explícita. ¿Cuál es la forma explícita del modelo lineal? Aquella en la que ustedes tienen despejada la I, una I positiva. Entonces, en este primer miembro el término en I ya es positivo, así que voy a dejar este término en I quieto donde está y voy a transponer el 6x y el menos 24 hacia el otro lado. Recordando que cuando un término cambia de miembro, cambia de signo. Entonces, me molesta el 3 que multiplica, lo voy a pasar al otro lado dividiendo con su signo, me va a quedar este formato. ¿Conviene separar este segundo miembro en dos términos? Si yo separo en dos este segundo miembro, fíjense que este último término que está acá te da justo 8. Acá también en particular daba justo esto, así que la separación es conveniente. ¿Cuándo no me conviene hacer esta separación? Cuando no generan, por ejemplo, una cuenta exacta en este último término. En ese caso, vas a volver para acá atrás y dejas la expresión aquí. ¿Ah? Bueno, le voy a dar un nombre a la recta, generalmente es un nombre, una letra minúscula, 2 puntos y la ecuación, y voy a construir una tabla de valores dándole a la X 3 valores cualesquiera, los que ustedes quieran, porque estos valores los eligen ustedes, y calculan los correspondientes Y. Por ejemplo, si la X es 0, vas a venir acá, cambiás la X por 0 y obtenés el correspondiente Y. Si la X es 4, 4 por menos 2 es menos 8, más 8, 0, y colocas acá. Y luego elegí el 2. Una aclaración. Como los valores de la variable independiente, es decir, X, los eligen ustedes, tengan la precaución de elegir valores de X que hagan que los correspondientes IES no queden amontonados. ¿Está claro? Siempre asegúrense que los 3 puntos que generan no queden muy pegados a la hora de llevarlos a nuestro croquis. Bueno, puedo ya empezar a dibujar papel cuadriculado, si pueden, o puedo dejar esto stand-by, quieto, y seguir analizando las demás inecuaciones para que luego al final, cuando tengas todas las tablas implicadas, puedas elegir una buena escala para trabajar en ambos ejes que ampare todas las tablitas que fuiste construyendo. Así que yo dejé esto stand-by, quieto, y me concentré en la segunda inecuación. Me olvidé de lo que hice más arriba y empecé a resolver esta inecuación como si la otra no estuviera. Así que, bueno, primer paso, dejar un 0 a un lado, traspose este término que está acá, que cambió de miembro. Luego tomo la expresión que queda en el primer miembro, la saco, la igualo a 0 y reconozco que vuelvo a estar frente a lo que yo llamaba un modelo lineal. Sé que el dibujo va a ser una recta y que para dibujar esa recta me conviene llevar esto a su forma explícita, donde vas a dejar la I, siempre la I positiva, sola. Así que yo dejé el 6i quieto en el primer miembro porque ya era positivo y traspuse estos dos al otro lado. Luego el 6 que multiplica lo pasé dividiendo. Pensé si era conveniente separar esto en dos y veo que sí, porque cuando separo el segundo miembro en dos, este último término da justo. A continuación le doy un nombre a esa recta y me voy a construir mi tabla de valores. Denle a la X valores que sean múltiplos de 2, porque así este cuenterío te da entero. ¿Ves? Si la X vale 0, 0 por cualquier cosa es 0, el resultado es un 5. Si la X vale 4,
sería el 4 simplificado con el 2, te queda menos 2 más 5, y si la x vale 10, que nos da 0. Siempre que los valores de x que elijan hagan que las i's correspondientes no queden muy pegadas. Bueno, la siguiente inecuación, x mayores o iguales que 0, ya tengo un 0 a un lado, voy a tomar la expresión que está en el otro miembro, la voy a sacar, la voy a igualar a 0, y voy a recordar que x igual 0 es la ecuación del eje de la y. Acá no necesitas tabla porque es el eje y el que vas a pintar en continuo porque es una desigualdad amplia. Y la otra que es y mayores o iguales que 0, ya tengo un 0 a un lado, tomo la y, la igualo a 0, y esta es la ecuación del eje de las x. Así que lo que hice fue, me fui a un par de ejes coordenados, repito que pueden hacerlo en papel cuadriculado, elegí una escala, tanto en x como en y, que amparara todas las tablas a la vez, y luego fui a transportar puntos. Fíjense que, por ejemplo, la primera tabla que tengo, que es la del R, es 0,8, cuando la x vale 0, la y vale 8, acá está el primer punto de la recta R. Después tenías 4, 0 y 2, 4. 4, 0 y 2, 4. Si los tres puntos quedan en línea, la recta que pasa por ellos es la que yo estoy buscando. Fíjense que la primer restricción, en realidad todas, eran amplias. Así que todas estas rectas van a ir pintadas en continuo. Por eso yo tomé un color, acá no se nota bien, pero sería verde, y pinté en continuo mi recta R. O sea, que quien lee sabe que porque está esa recta pintada en continuo, los puntos que se apoyen sobre esa recta van a formar parte de la solución. Luego debo decidir cuál de los dos semiplanos que determina esta recta verde también va a formar parte de la solución. Entonces, supongamos que voy a decidir si sirve el semiplano izquierdo. Voy a tomar un punto testigo que esté de este lado, puede ser el origen, van a la inecuación de partida, en la que no hiciste nada, cambiás la x y la y por las coordenadas de este punto testigo, que en este caso es 0, 0, me da todo 0, y el 0 ¿es menor que 24? Sí. Entonces, el semiplano que contenga ese punto testigo, o sea, este semiplano de acá, va a formar parte de la solución. Y por eso este semiplano, que acá no se nota mucho, aparece pintado en verde. Muy bien. Terminaste de hacer la primera restricción, te vas a la segunda. Así que voy a la tabla de lo que yo llamé la recta S, transporto sobre el mismo par de ejes coordenados estos tres puntos, serían los que generan esta recta que está en rosado, era este punto, este y este. Los puntos quedan alineados, la restricción era amplia, esa recta la pinto en continuo, y otra vez debo decidir si me sirve el semiplano inferior o superior como parte de la solución. Si quiero ver si sirve el semiplano inferior, vuelvo a tomar como punto testigo el origen, porque siempre las cuentas son más sencillas. Profe, una pregunta. La ecuación de partida y cambio la x y la y por 0. ¿0 es menor que 30? Sí. Entonces vas a pintar de rosado el semiplano que contiene el origen como solución. ¿Cuál es la pregunta? Si yo elijo tal semiplano inferior abajo, yo puedo elegir igual cualquier número, no tiene que ser 0. Cualquiera. Ah, está bien. Podés elegir. Lo que pasa es que cuando ustedes eligen como punto testigo el origen, como la x es 0 y la y es 0, las cuentas Claro, son más sí. fáciles. Sí, Obvio que si mi recta pasa por el origen, no puedo elegir nunca el origen como punto testigo y moriré en cualquier otro punto. Fíjense, si yo en lugar del origen hubiera tomado como punto testigo, no sé, x2 y 0, x2 y 0. Cambio la x por 2 y la y por 0 y acá me queda 6. ¿6 es menor que 30? Sí. Entonces, llegó a la misma conclusión.
este punto hubiera servido, este punto testigo hubiera servido y hubieras terminado pintando el semiplano que lo contiene. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora me voy a preguntar, bueno, las otras dos restricciones una era el propio eje de la CI, es una restricción amplia, va el eje de la CI pintado en un color en continuo, y como dice X mayores o iguales que 0, saben que les va a servir de acá para acá, aparece pintado en el mismo color. Y luego la cuarta restricción es el propio eje de las X, también es una restricción amplia, la van a pintar en continuo, y como dice Y mayores o iguales que 0, te sirve de ahí para arriba. Una vez que representaron las cuatro restricciones, entonces van a buscar aquella zona que haya quedado pintada por todos los colores a la vez. Y la zona que me quedó pintada por los cuatro colores es esta que les estoy mostrando. La voy a limpiar y entonces tiene un lateral azul, ¿tá? A ojímetro hacen esta limpieza. Un techo rosado, hasta acá, este pedacito rosado, más o menos respetando el paralelismo, dibujo la rosada. Después tienen un lateral que estaría en verde, respetando el paralelismo, lateral verde. Y el piso nuestro que viene a ser rojo. Le doy nombre a los vértices de ese recinto, A, B, C, y este es el origen. Y ahora tenemos que determinar esos vértices, ya sea a través de tablas o de un cálculo analítico. ¿Tá? Fíjense que este recinto quedó cerrado, está totalmente delimitado. Muchas veces en lugar de decir que es un recinto de puntos factibles cerrado, puedo decir que está acotado. Bien, ¿cómo determino estos vértices? Aquellos puntos que resulten de interceptar una recta con un eje coordenado pueden estar justificados por tablas, como en este caso el punto A. El punto A es el corte de la recta S con el eje de la CI. Al punto A toca X0. Entonces, si estuviera justificado por tablas, yo tengo que ir a la tabla de S y ver si tengo el punto que tiene X0. Voy a la tabla de S y el punto que tiene X0 está acá. Entonces ya sabemos que ese punto A es 0,5. Lo mismo con el punto C, porque resulta de interceptar la recta verde con el eje X. A este punto toca Y0. La recta verde es la R. Entonces, para que quede justificado por tablas, voy a la tabla de R y tendría que tener el punto que tiene Y0. Y lo tengo acá. Por eso puedo decir que el C también está justificado por tablas. Pero ¿qué pasa con el B, que resulta de intersectar dos rectas cualesquiera donde ninguna es un eje coordenado? Para que el punto B me quede justificado por tablas, debería ser un punto que se repita tanto en la tabla de S, que es la recta rosada, como en la tabla de R, que es la recta verde. Si tú te chequeas las dos tablas, la de S y la de R, no hay ningún punto que se haya repetido en las dos tablas, por lo tanto no tengo el punto B justificado por tablas. ¿Cómo lo tengo que determinar? Analíticamente. Entonces, para determinarlo analíticamente, lo hice acá más arriba, está acá, hago la recta R, intersección la S. Cuando hacen intersección de rectas, lo que están haciendo es formar un sistema de ecuaciones, donde la solución sería las coordenadas del punto que buscas. Coloqué la ecuación de R, coloqué la ecuación de S, formo el sistema y ahora lo voy a resolver. ¿Cómo? Por el método que quieran, que ustedes sepan para resolver sistemas de 2×2. Pero, si yo ya tengo la Y despejada de la primera recta y la misma Y despejada de la otra, por transitividad estas dos cosas tienen que ser iguales. Al igualar esos segundos miembros, obtienen una ecuación con una sola incógnita, que es X, la resuelven, llevando primero a común denominador de los dos lados, obviamente el común denominador es 2, el proceso que hacen es, mi común denominador lo divido por el denominador que tengo y el resultado es el número por el que multiplicas lo que está arriba.
2 dividido 1 es 2, por 2, menos 4x. 2 dividido 1 es 2, 8 por 2, 16. 2 dividido 2 es 1, multiplico por 1 lo que está arriba. 2 dividido 1 es 2, por 5, 10. Cancelan denominadores y ahora reordenan. Yo pasé todo lo que tiene x para allá, lo que es término independiente para acá. Agrupé términos semejantes. Y luego me molesta el 3 que multiplica y lo pasé dividiendo. Y así obtuve la x de b. Antes de seguir, chequea, porque tenés tu dibujito hecho a escala, que ese numerito sea coherente con el dibujo. A ver, el punto B podrá tener x2, sí. Y luego hallás su ordenada. ¿Cómo? Sustituyendo en una cualquiera de estas dos ecuaciones la x por 2 y calculando el y. Estaba hecho acá abajo, pero se ve que me quedó cortada el escaneo de la imagen que hice. Así que si cambio acá la x por 2, menos 4 más 8, 4. Entonces la y del punto B es 4. Siempre chequea que sea coherente con el dibujo y entonces recién ahora tenemos terminado nuestro primer ejercicio. Bien, me voy al otro. Y acá cambia el panorama. Acá paso a trabajar con un sistema de inecuaciones bastante más voluminoso que el que vimos más arriba. Los pasos a seguir son los mismos, pero acá vamos a ver que hay que tener precaución a la hora de trabajar con esas cuentas. Muy bien, vamos entonces, tomé el sistema. Empecé por dar un nombre a cada una de las inecuaciones que lo conforman, saqué la primera inecuación y me encuentro con que esta inecuación involucra coeficientes decimales. Y nosotros con los números decimales preferimos no trabajar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando a mí me den un coeficiente decimal, como es el 0,6 o el 1,2, primero voy a llevar ese número decimal a fracción. ¿Cómo hacemos para llevar un número decimal a una fracción? Pasos. Primero escribo el número prescindiendo de la coma y los ceros que tenga a la izquierda. Luego van a dividir ese número por un múltiplo de 10 que va a tener tantos ceros como lugares corriste la coma para escribir el número que escribiste arriba. ¿Qué significa? Fíjate que vos tenías, volvamos acá, 0,6. Según la regla, escribo el número sin tener en cuenta la coma y el cero que está a la izquierda. O sea que escribo 6. Y lo divido por un múltiplo de 10, que en este caso va a tener un solo cero, porque esta coma la tenés que correr un solo lugar a la derecha para generar el 6 de tu numerador. O sea que 0,6, 6 décimos. ¿Qué pasa con el otro coeficiente? 1,2. Escribo el número sin tener en cuenta la coma o los ceros que tenga a la izquierda, que acá no hay. Entonces, si no tenés en cuenta la coma, escribís un 12. Y lo voy a dividir entre un múltiplo de 10 que va a tener un solo cero, porque para generar el 12, esta coma lo corres un solo lugar a tu derecha. Por eso sería 12 décimos. Siguiente paso, si estas fracciones admiten simplificarse, lo hacen. Recuerden que para simplificar una fracción dividen arriba y abajo por un mismo número. Yo voy a dividir arriba y abajo entre 2, por eso queda 3 quintos. Arriba y abajo entre 2, 6 quintos, y lo demás lo dejo igual. Ahora voy a dejar un 0 a un lado, por eso traspongo el 960. Voy a sacar la expresión que está en el primer miembro y la voy a igualar siempre a 0. Pero antes de reconocer que estoy frente a un modelo lineal, como me queda una ecuación con denominadores en juego, voy a transformarla primero en una ecuación entera. Me voy a deshacer de esos denominadores. ¿Y cómo? Sacando común denominador a los dos lados del signo de igual. ¿Y cuál es el común denominador entre 5, 5, 1, que es lo que estaría acá abajo, y 1?
es el 5. Recuerden que el común denominador nunca puede ser más chico que ninguno de los denominadores en juego. Es igual al más grande de todos los que tenés o es mayor que todos. Así que acá el común denominador es 5. ¿Cuál es el procedimiento? Mi común denominador lo divido por el denominador que tengo y el resultado es por lo que multiplicás lo que está arriba. O sea, 5 dividido 5, 1, multiplico por 1 lo que está arriba. Viene un más. 5 dividido 5, 1, multiplico por 1 lo que está arriba, queda igual. Ahora viene un menos. 5 dividido 1, 5, multiplico por 5 lo que está arriba y de ahí que me quede 4.800. 5 dividido 1, 5, por 0, 0. Cancelo los denominadores y entonces sí, generaste una ecuación entera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reconocer que estoy frente a un modelo lineal, voy a llevar a la forma explícita, que era la más adecuada para hacer la representación, es decir, voy a despejar la i positiva. ¿Me convendrá separar en dos términos? Sí, porque este último te va a dar una cuenta justa. Y ahora voy a construir mi tabla de valores dándole a la x 3 valores cualesquiera. Si le doy el 0, te da un 800. Le di el 800. 800 dividido 2, 400, menos 400 más 800. Y luego le di el 1600. 1600 dividido 2 es 800, menos 800 más 800, 0. Ven que elijo valores de x de manera tal que pesen los resultados aquí. ¿Tá? Por ejemplo, no le voy a dar a la x el valor 2, porque entonces te queda menos 1 más 800, 799, y eso queda muy pegado al lado de este, no me sirven esos valores. Bien, voy a dejar stand-by y voy a proceder a discutir la segunda inecuación. Entonces, lo mismo, otra vez me encuentro coeficientes decimales que voy primero a expresar como fracciones. Según la regla, escribo el número sin tener en cuenta la coma y los ceros que estén a la izquierda, o sea que escribo un 3, y lo divido por un múltiplo de 10 que va a tener 1, 2 ceros. Lo mismo acá. Escribo el número prescindiendo de la coma y los ceros que están a su izquierda y lo divido entre un múltiplo de 10 que va a tener 1, 2 ceros. Siguiente paso, dejo un 0 a un lado, extraigo la expresión que está en el primer miembro y la igualo siempre a 0. Antes de reconocer que estoy frente a un modelo lineal, fíjense que sería un modelo lineal fraccionario, no me gusta trabajar con fracciones, voy primero a deshacerme de ellas y para pasar de esta forma fraccionaria a una entera, van a llevar a común denominador de los dos lados. Obviamente 100, 100 dividido 100, 1, multiplico por 1 lo que está arriba, viene un más, 100 dividido 100, 1, multiplico por 1 lo que está arriba, viene un menos, 100 dividido 1 es 100, multiplico por 100 lo que está arriba, 100 dividido 1 es 100, multiplico por 100 lo que está arriba. Cancelo los denominadores, me queda ahora sí una forma entera que identifico como la que corresponde a un modelo lineal y voy entonces a hacer el pasaje a la forma explícita donde despejo la i, siempre positiva, y genero la ecuación de esta segunda recta, a la que le doy un nombre. Construyo la tabla de valores, otra vez repito que los valores de x hagan que los y queden bastante separados. Si le das a la x el valor 0, tenés un 900. Si le doy a la x el valor 400, 400 dividido 4 es 100, 100 por menos 3 es menos 300, más 900, 600, y así sucesivamente. Espero para dibujar y me voy a la tercera inecuación. Otra vez, coeficientes decimales, que primero pasaré a fracción, luego haré la transposición de términos, extraigo la expresión que está en el primer miembro, la saco, la igualo a 0. Antes de reconocer aquí el modelo lineal, lo voy a llevar a una forma entera.
sacando como un denominador a los dos lados del signo de igual, es 10, y repito el proceso. 10 dividido 10 1, multiplico por 1 lo que está arriba, viene un más. 10 dividido 10 es 1, multiplico por 1 lo que está arriba, te queda así, viene un menos. 10 dividido 1 es 10, 270 por 10, y del otro lado 10 dividido 1 es 10 por 0, 0. Cancelan los denominadores y generan entonces una forma entera que identifican, corresponde al modelo lineal, lo llevan a su forma explícita, conviene separar en 2, y aquí tengo la ecuación de una tercera recta. Le das un nombre y construís una tabla de valores. Siempre con las mismas precauciones que marcamos, que los valores de X elegido hagan que estos queden bastante separados. La cuarta restricción es X mayor o igual que 0, sacás la X para afuera, X igual 0 es el eje de la Y, y acá entonces lo mismo, generando Y igual 0 el eje X. Y con eso me fui a un par de ejes coordenados y bosquejé cada una de esas restricciones, como ustedes saben. Por ejemplo, dibujé los puntos de la recta R, que es esta que está acá, aparece en verde, eran este y este que está acá, quedaron alineados. La restricción era amplia, por eso la recta se pinta en continuo, y para decidir qué semiplano sirve, que quiero ver si sirve el semiplano inferior, tomo un punto testigo que esté por acá abajo, el que quiera, vuelvo a repetir, pero tomé el origen porque entonces el cuenterío se me simplifica. Voy a la inecuación de partida, la original, y cambio en la original la X por 0 y la Y por 0, que son las coordenadas del punto testigo. Hago cuentas y acá me queda 0 y veo si es menor que 960. Lo es, y entonces vas a pintar como parte de la solución el semiplano que contenía ese punto testigo. Por eso pinté de verde también este semiplano inferior que contenía el origen. Hacen lo propio con cada una de las otras inecuaciones, y a mí me quedó que el recinto de puntos factibles, la zona pintada por todos los colores, era esta. ¿Tá? La saqué, la limpié, y ahora me propuse a determinar las coordenadas de esos vértices. Nuevamente, capaz que el punto A, que es intersección de la recta R con el eje de la Y, queda justificado por tablas. Tenés que ir a la recta R y fijarte si en la recta R tenés el punto que tiene X0. Recta R está por acá, el punto que tiene X0 lo tengo, así que ese punto A quedó justificado por tablas. Haces lo mismo con el D, que resulta de intersectar esta otra recta celeste, que sería la recta T con el eje de las X. A este punto corresponde Y0, y te fijas si está en la tabla. Y luego, probablemente estos dos no los tenga justificado por tabla, porque debería, por ejemplo, el punto B repetirse en la recta, en la tabla de R y de S, para que estuviera justificado por tablas. Y el C tendría que repetirse en la tabla de S y de T. Si no los tenés justificados de esa manera, que es lo que me pasaba en este caso, voy a tener que determinarlos analíticamente por intersección de rectas, resolviendo estos sistemas. Cuando fui al B, me dieron estas coordenadas, entonces después subirás al cuadro y te fijarás si los valores que obtuviste por cuentas son coherentes con lo que lees en el dibujo. Si no llegan a ser coherentes, anda a revisar tu cuenterío. Y después hice lo mismo con la determinación de, bueno, acá el D tampoco lo tenía, con el del C, intersección de dos rectas, generé este punto y voy y chequeo si realmente el C podría tener esas coordenadas que calculé. Y recién ahí podemos decir que tenemos nuestro recinto de puntos factibles perfectamente identificado. ¿Quedó claro? Bien. Vamos a dar por terminada la videoconferencia, no necesitamos el tiempo que había extra estipulado yo en una segunda videoconferencia.
lo que voy a hacer es entonces subirle esta videoconferencia grabada y además un repartido extra con 3 sistemas para resolver siguiendo esta mecánica. Les dejo el horario de la videoconferencia de mañana y ahí voy a explicar otra cosa importante. Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Me ¿Alguna dejás consulta? nos dejás la videoconferencia por CREA y un repartido más? Sí, sí, y Pero el otro grabada no la lo video. hacemos.